«Levante eso ahora mismo, ¿o cree que esto se limpia solo?». El grito cayó como un golpe seco en medio del pasillo. Varias personas frenaron sus carritos. Nadie se movió. Nadie dijo nada. La mujer tenía poco más de 50 años. Ropa sencilla, cabello recogido con prisa. Había salido a hacer el mandado como cualquier otro día, con una lista doblada en el bolsillo y el dinero justo contado desde casa. Estaba eligiendo tomates, cuidando que no estuvieran golpeados porque no podía darse el lujo de tirar comida. Un mal paso bastó, un desnivel, el piso traicionero, y de pronto, frutas en el suelo, un tomate reventado, la rodilla ardiendo y el corazón encogido. Se agachó despacio, avergonzada, intentando recoger lo que aún servía. «¿Le parece bonito hacer este desastre?», insistió el hombre, de traje impecable, voz fuerte, mirada dura. No preguntó si estaba bien. No ofreció ayuda. Señaló el suelo como si señalara una culpa imperdonable. «Aquí no entra gente descuidada. Esto no es un tianguis». Ella quiso explicar. Apenas pudo hablar. «Fue un accidente. Yo lo pago», murmuró. No la dejó terminar. Los empleados miraban desde lejos, rígidos, con miedo en los ojos. Unos clientes bajaron la cabeza. Otros se alejaron en silencio. El pasillo, lleno de gente segundos antes, se volvió un escenario de vergüenza pública. «Esto no se va a quedar así», sentenció él antes de darse la vuelta, dejándola ahí con las manos temblando y la dignidad hecha pedazos. Mientras la mujer recogía lo que podía, alguien desde un rincón levantó un teléfono. Y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿De verdad todo iba a terminar ahí? En la Ciudad de México, el dinero levantaba torres de cristal que perforaban el cielo de Santa Fe. Desde esas alturas, algunos creían que podían ver el mundo entero y también controlarlo. Abajo, en las calles, la vida se movía a otro ritmo. Millones de personas trabajaban, sudaban y luchaban cada día para que la maquinaria de esa ciudad inmensa siguiera girando. Entre esos mundos, a veces, había puentes invisibles. Sofía del Valle era una de esas personas que habitaban los dos mundos, pero prefería el discreto. Tenía poco más de 40 años y era dueña de un imperio de negocios que incluía cadenas de supermercados y muchos edificios. Su nombre no aparecía en las revistas del corazón, ni sus fotos llenaban las páginas de sociales. Sofía era de esas mujeres que manejaban el poder con una calma que pocos entendían. Su inteligencia era aguda, su ética de trabajo, intachable. Pero lo que más cuidaba era su vida personal. Su madre, Elena, era su mayor tesoro. Sofía sabía lo frágil que era la dignidad en un mundo que solo miraba la apariencia y el dinero. Por eso, el respeto era la base de todo para ella. Elena, la madre de Sofía, era una mujer de 50 y tantos años con manos curtidas por el trabajo. A pesar de la fortuna de su hija, Elena se negaba a vivir de lujos. Prefería su independencia, su rutina. Por eso, trabajaba como encargada de limpieza en una de las oficinas corporativas del grupo de Sofía. Nadie, salvo algunos de su equipo de confianza, sabía que aquella mujer, que cada noche dejaba los escritorios impecables y los pasillos brillando, era la madre de la dueña de todo. Elena lo mantenía en secreto. No quería tratos especiales, solo quería su dignidad y su trabajo. Sofía respetaba esa decisión, aunque siempre estaba al tanto, cuidando desde las sombras que a su madre no le faltara nada y que, sobre todo, la trataran con el respeto que merecía. Mientras Sofía manejaba los hilos de su imperio desde una oficina impecable, en otra parte de la misma ciudad, Ricardo Montes vivía en su propio universo. Montes era el director general de la división de supermercados, el hombre que ponía y quitaba a su antojo en esa parte del negocio. Era carismático, sí, pero también despiadado. Su ambición no tenía límites, y su desprecio por lo que él llamaba detalles menores, es decir, la gente común, era evidente para quien quisiera verlo. Montes creía que el éxito se medía en números y que las personas eran solo piezas en un engranaje. Su voz era fuerte, su mirada, la de alguien que nunca dudaba.
Pocos se atrevían a contradecirle. Una mañana cualquiera, la rutina de Elena la llevó a un supermercado de la cadena de su hija. Era su día libre, y como cualquier persona estaba haciendo sus compras. El pasillo de frutas y verduras era un arco iris de colores, lleno del murmullo de carritos y las voces de la gente. Elena, con su lista en mano, buscaba los mejores tomates. Iba distraída, concentrada en elegir. Sin darse cuenta, su pie tropezó con un pequeño desnivel en el suelo, o quizás con la orilla de un exhibidor. Fue un instante. Perdió el equilibrio. Los jitomates rojos y maduros, las naranjas brillantes y algunos paquetes de chiles secos que llevaba en las manos, cayeron al suelo con un ruido sordo. Un jitomate rodó bajo un estante, otro se reventó dejando una mancha roja. Elena sintió el golpe seco en la rodilla y luego una vergüenza instantánea. Sus mejillas se encendieron. Se agachó despacio, tratando de recoger el desastre. En ese mismo momento, por el pasillo central, venía Ricardo Montes. No era usual verlo en una tienda, pero ese día hacía una visita sorpresa, revisando que todo estuviera a la altura. Caminaba con aires de dueño, su mirada fría escaneando cada rincón. Vio a la mujer mayor en el suelo, rodeada de verduras tiradas. No le pasó por la cabeza ofrecer ayuda. En cambio, se detuvo en seco, sus ojos se entrecerraron. «¡Pero qué barbaridad! ¿Qué está haciendo aquí, señora?», bramó Montes con una voz que resonó en el pasillo, lo suficientemente fuerte para que varios clientes y empleados voltearan a ver. Elena se encogió. Su corazón le dio un brinco. Se levantó como pudo, limpiándose las manos. «Disculpe, señor, me tropecé. Lo siento mucho, en un momento lo recojo», balbuceó, la voz apenas un hilo. Montes no la dejó terminar. Se acercó a ella, el rostro contorsionado por la ira, o más bien por el desdén. «¿Se tropezó? ¿Es que no ve por dónde camina? Esto es una tienda de prestigio, no un mercado de pueblo. Está dañando la imagen de la marca. Y los productos, usted va a pagar por esto», gritó señalando los tomates rotos con un dedo acusador. La voz de Montes era un látigo. Elena sintió que todos los ojos del mundo estaban sobre ella, que la vergüenza le quemaba hasta los huesos. Quiso desaparecer. Algunos empleados, asustados, se quedaron inmóviles como estatuas. Nadie se atrevió a interceder, a decirle a Montes que bajara la voz. El miedo paralizaba. Una señora con su carrito se alejó rápidamente, fingiendo que nada pasaba. Montes seguía. «La voy a reportar por negligencia y por falta de respeto a la marca. Esto no se va a quedar así, señora», sentenció. Elena solo pudo bajar la mirada, las lágrimas picándole en los ojos. No dijo una palabra más. La humillación era demasiado grande. En un rincón, un joven empleado del área de abarrotes, con el celular en la mano, había presenciado todo. Su corazón latía rápido. Había visto el abuso de Montes antes, el trato despectivo a otros trabajadores. Instintivamente, discretamente, levantó su teléfono y grabó unos segundos de la escena. No se atrevió a más. Montes se dio la vuelta, satisfecho de haber puesto en su lugar a la mujer, y siguió su camino, dejando a Elena de pie, en medio del desastre, con la dignidad rota en 1000 pedazos. El video, corto y tembloroso, se convirtió en una pequeña y peligrosa chispa en las entrañas silenciosas de la empresa. The previous instruction was, escriba exactamente, fin da historia, only at the end of the complete narrative. For part 1, I should not include this, so I will remove it and assume the instruction was for the overall final submission. My apologies, the instruction, fin da historia, was for the final paragraph of the entire narrative, not for each part. I will ensure it is not included here. I will just provide the narrative text for part 1. La pequeña chispa del video, apenas unos segundos de humillación grabada, no tardó en encenderse. Corrió como fuego por los grupos de WhatsApp internos de la empresa, de empleado en empleado, de departamento en departamento. Al principio eran murmullos, emojis de asombro y de enojo. Luego, la indignación creció, pero también el miedo. Todos conocían la forma de ser de Ricardo Montes,
Sabían que si él se enteraba de que el video andaba circulando, las represalias serían duras. Muchos lo borraron de inmediato, otros lo guardaron en un rincón oscuro de sus teléfonos, como una bomba de tiempo. Laura, la asistente personal de Sofía, era una mujer eficiente y discreta. Su lealtad a Sofía era absoluta. Una tarde, mientras revisaba los mensajes pendientes, le llegó el video. Al verlo, sintió un escalofrío. Reconoció el supermercado, el tono de Montes, y luego vio el rostro de la mujer mayor. Un nudo se le formó en el estómago. Sabía quién era. No era solo la madre de su jefa. Era una mujer que, a pesar de su edad, trabajaba incansablemente en las oficinas. Una presencia silenciosa y amable que a veces le traía un café por las mañanas. La idea de mostrárselo a Sofía la aterrorizó. Sabía la reacción que esto provocaría, pero no mostrarlo era una traición, una mentira. Pasó horas debatiendo consigo misma, el corazón latiéndole fuerte. Sofía estaba sumergida en reportes financieros cuando Laura entró, con el rostro pálido. «Sofía, tengo algo que mostrarte. Es importante», dijo Laura, extendiendo su teléfono. Sofía frunció el ceño, extrañada por la urgencia en la voz de su asistente. Tomó el celular. En la pequeña pantalla vio el pasillo del supermercado, vio a Montes, y luego la imagen de su madre, Elena, inclinada sobre los productos caídos, con el rostro encendido de vergüenza. La voz de Montes, amplificada por el altavoz del teléfono, era una ráfaga de desprecio. «Esto es una tienda de prestigio, no un mercado de pueblo. Está dañando la imagen de la marca. Usted va a pagar por esto». Sofía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo el incidente, era la humillación pública, la crueldad en cada palabra, en cada gesto de Montes. La mujer que le había enseñado el valor del trabajo y la resiliencia, expuesta a tal vejamen por uno de sus propios ejecutivos. Una furia fría y un dolor profundo se instalaron en su pecho. Sus manos apretaron el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esa misma tarde, Sofía convocó a Ricardo Montes a su oficina. Él entró con su habitual aplomo, una sonrisa confiada dibujada en el rostro. «Sofía, ¿a qué debo el placer?», dijo, como si no tuviera nada que esconder. Sofía no le ofreció asiento. Se mantuvo de pie, detrás de su enorme escritorio de madera, los ojos fijos en él. «Ricardo, necesito hablar contigo sobre un incidente que ocurrió en uno de nuestros supermercados», dijo, la voz extrañamente calmada, un tono que Montes no había escuchado antes. Montes levantó una ceja. «Ah, ¿el de la señora que armó un desastre en el pasillo de verduras? Sí, ya me encargué. Un ejemplo claro de falta de cuidado. Gente que no valora lo que tenemos. Había que ponerle un alto». Su tono era despectivo, sin rastro de arrepentimiento. Sofía encendió el monitor de su computadora. En la pantalla grande, el video de Elena y Montes se reprodujo. Montes vio su propia imagen, su propia voz. Su sonrisa se borró. Su rostro se puso rígido. Esto es una tontería, Sofía. Un incidente menor». La mujer se tropezó, tiró cosas. Tuve que actuar con firmeza. Es mi trabajo mantener el orden y la imagen de la empresa. Intentó justificarse, su voz un poco menos segura. «Firmeza, Ricardo, o humillación pública», replicó Sofía, su voz un susurro peligroso. «Esa mujer es Elena, mi madre». La revelación golpeó a Montes como un rayo. Sus ojos se abrieron de par en par. El color abandonó su rostro. El director general de la cadena de supermercados, el hombre intocable, se quedó sin habla por primera vez en mucho tiempo. El terror se apoderó de él. Montes, con el pánico ya visible en sus ojos, intentó retroceder, disculparse, minimizar. «Sofía, yo no sabía... Por favor, créeme, no fue mi intención. Fue un error, una confusión. Si hubiera sabido...» Sofía levantó una mano, deteniéndolo. «El problema, Ricardo, no es que fuera mi madre. El problema es que fue una madre, una persona, una trabajadora, y tú la trataste con un desprecio que no se puede perdonar». En ese momento, Sofía se dio cuenta de algo más profundo.
No era solo este incidente. Era el reflejo de una cultura que ella misma, por dejar hacer, había permitido crecer bajo su liderazgo. Una cultura donde el poder se usaba para pisotear, donde los de abajo no importaban. La empresa que su padre había construido, que ella había jurado proteger, se había vuelto un nido de miedo para muchos. Elena, por su parte, había regresado a casa ese día con el alma encogida. No le dijo nada a Sofía, no quería preocuparla, ni que se metiera en problemas por ella. Se sentía avergonzada, su orgullo herido. La imagen de Montes gritándole, la mirada de los clientes y empleados, se repetía una y otra vez en su cabeza. Trató de actuar normal, de sonreír, pero sus ojos guardaban una tristeza que Sofía, a pesar de su distancia, no tardaría en notar. La vejez y el cansancio ya se le notaban más. Sofía sabía que su madre era fuerte, pero esta vez la herida era visible. Ricardo Montes, al salir de la oficina de Sofía, se movió rápido. El miedo lo empujaba. Empezó a hacer llamadas, a mover influencias. Su prioridad era enterrar el asunto, borrar cualquier rastro. Ofreció una suma de dinero al joven empleado que grabó el video, a cambio de su silencio y de que borrara todas las copias. Amenazó a otros que habían visto la escena. Su red de contactos, construida a base de favores y presiones, se activó para protegerlo. Quería que la historia desapareciera antes de que la junta directiva se enterara y su reputación, cuidadosamente pulida, se derrumbara. El pánico lo hacía más peligroso, pero el daño ya estaba hecho. La noticia, aunque silenciada en los círculos internos, llegó a oídos de algunos miembros del Consejo de Administración, no por la humillación a Elena, sino por el riesgo para la imagen de la empresa. Sofía fue convocada a una reunión urgente. La preocupación principal de la Junta era evitar un escándalo público. Propusieron una solución práctica: ofrecer una generosa compensación económica a Elena a cambio de su silencio y el de su hija. Es lo más inteligente, Sofía. Un acuerdo confidencial y todo se olvida, le dijo uno de los directivos, un hombre canoso con años de experiencia en apagar fuegos. Sofía los escuchó en silencio. La oferta de dinero por el silencio de su madre le revolvió el estómago. No era dinero lo que estaba en juego, era la dignidad, era la justicia. Miró a los directivos, a esos hombres y mujeres que solo veían números y riesgos de imagen. Entendió que su visión del mundo era muy diferente. No, dijo Sofía, con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. No se trata de dinero, se trata de respeto. Esto no se va a resolver en silencio. La justicia debe ser pública y ejemplar. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Sofía había tomado una decisión que marcaría un antes y un después. Ya no se trataba solo de su madre, sino de todos los empleados que habían sido víctimas del abuso de poder. Ella misma se sentía responsable. El camino sería difícil y arriesgado para su propio imperio, pero Sofía había cruzado un límite moral. La lucha, que hasta entonces había sido interna, ahora tomaría otro rumbo. Decidió iniciar una investigación meticulosa, buscando testimonios de otros empleados, aunque sabía que el miedo sería un muro difícil de derribar. La batalla por la verdad y la dignidad apenas comenzaba. Sofía sabía que el camino que había elegido no sería fácil. La decisión de buscar justicia pública, de no ceder al silencio y al dinero, era un desafío a la propia estructura de poder de su empresa. La investigación interna que ordenó se encontró con un muro de silencio. El miedo a Ricardo Montes era palpable. Empleados y gerentes, incluso aquellos que habían sufrido sus desplantes, se negaban a hablar. Las puertas de las oficinas se cerraban, las voces se bajaban a murmullos cuando se mencionaba su nombre. Nadie quería ser el próximo en la lista de Montes. Nadie quería arriesgar su empleo, su sustento. Sofía sentía la frustración de cada negativa, de cada mirada que le decía: «Lo siento, pero no puedo». Ricardo Montes, por su parte, se movía como un depredador herido. Supo que Sofía no cedería. Supo que el video, a pesar de sus esfuerzos, no había desaparecido del todo. Empezó a reforzar su posición, a sembrar dudas sobre Sofía en la junta directiva.
La señora del Valle se está dejando llevar por emociones personales, decía en los pasillos. Esto puede dañar la reputación de la empresa. Hizo llamadas a sus aliados. Les recordó viejos favores. La guerra se declaraba en los despachos, con palabras envenenadas y cuchillos escondidos. Montes, con una habilidad retorcida, intentó convertir a Sofía en la villana, a la mujer que ponía en riesgo la estabilidad del negocio por una nimiedad personal. Mientras tanto, en su hogar, Elena se recuperaba lentamente de la humillación. Sofía la visitaba casi todas las noches, compartiendo una taza de café, escuchando sus historias del día. Elena, con su sabiduría tranquila, notaba la tensión en su hija, la preocupación en sus ojos. No quería ser una carga. «Hija, no te preocupes por mí. Ya pasó», decía con una sonrisa forzada. Pero Sofía veía más allá de esa sonrisa. Veía el brillo apagado en sus ojos, la forma en que a veces se quedaba callada, perdida en sus pensamientos. Elena, la mujer fuerte que siempre había sido, parecía ahora más pequeña, más frágil. Sofía sentía una punzada en el corazón al verla así. La culpa la carcomía. ¿Cómo había permitido que esto pasara? ¿Cómo había dejado que su empresa se convirtiera en un lugar donde la gente, como su madre, podía ser tratada así? Una tarde, mientras Sofía estaba en su oficina, Laura entró con cautela. «Sofía, tengo algo. No es mucho, pero es algo», dijo, con una mezcla de miedo y esperanza. Le mostró un correo electrónico anónimo. Era de un extrabajador de la división de Montes. El mensaje era corto, pero contundente. Montes no solo humilla. Despide sin razón, esconde quejas, maneja las finanzas de forma extraña. Y adjuntaba un nombre, un exgerente de compras que había sido despedido injustamente hace unos meses. «No pude quedarme callado, aunque me da miedo», decía el correo. Era la primera grieta en el muro de silencio, la primera luz en la oscuridad. Sofía decidió actuar con extremo cuidado. Contrató a una investigadora privada, una mujer discreta y astuta, con experiencia en casos corporativos. Su misión era hablar con el exgerente, buscar a otros, sin revelar la conexión con Sofía. La investigadora, que se hizo llamar Ana, se movió como una sombra. Tardó semanas. Muchos extrabajadores se negaban a hablar, temiendo que Montes aún pudiera alcanzarlos. Pero Ana era paciente. Encontró a algunos uno por uno, personas que habían sido víctimas de abuso de poder, de amenazas, de despidos injustificados. No eran solo palabras. Ana empezó a recopilar pruebas, correos electrónicos, grabaciones de llamadas telefónicas clandestinas, documentos que mostraban irregularidades financieras, incluso relatos de cómo Montes había obligado a empleados a firmar acuerdos de confidencialidad a cambio de liquidaciones mínimas. El patrón de conducta de Montes era mucho más oscuro de lo que Sofía había imaginado. La presión sobre Sofía también crecía. Los miembros de la junta directiva, influenciados por Montes, empezaron a cuestionar sus decisiones. Le recordaban su responsabilidad con los accionistas, con la estabilidad de la empresa. «No podemos permitir que un incidente menor se convierta en una crisis mediática, Sofía», le decía el presidente del consejo, con un tono de advertencia. Le pidieron que reconsiderara, que aceptara la oferta de compensación a Elena, que dejara de lado lo personal. Sofía los escuchaba, pero sus convicciones eran más fuertes. No podía traicionar a su madre, ni a la empresa que aspiraba a liderar con valores reales. Mientras tanto, Montes, sintiéndose cada vez más acorralado, lanzó su contraataque. Filtró a la prensa algunos rumores sobre supuestas malas decisiones de Sofía, datos financieros manipulados que buscaban desacreditarla. La prensa, siempre ávida de escándalos, empezó a hacer preguntas incómodas. La reputación de Sofía, hasta entonces intachable, se vio ligeramente empañada. Era una guerra de desgaste, donde los golpes bajos eran la norma. Sofía sintió el peso de la opinión pública, la desconfianza en los ojos de algunos de sus colegas. Pero cada ataque solo la hacía más fuerte, más decidida. Un día, Ana, la investigadora, llegó a la oficina de Sofía con una carpeta abultada. «Tenemos más que un video, Sofía», dijo,
extendiéndola sobre el escritorio. Había testimonios anónimos, algunos grabados, de empleados que contaban cómo Montes los había humillado públicamente, los había despedido sin justificación o los había forzado a tomar decisiones dudosas. Había un testimonio especialmente desgarrador. Una joven empleada que había sido obligada a renunciar tras negarse a manipular cifras para el beneficio personal de Montes. La joven había perdido su empleo y su confianza en la empresa, pero la joya de la corona estaba en un pequeño sobre. Esto lo encontré a través del exgerente de compras. Es el video original, dijo Ana, sacando una memoria USB. En ella no solo estaba el incidente de Elena, sino más de 20 segundos de Montes gritando, de su rostro contorsionado de ira, de la humillación completa y sin cortes. La calidad era mejor, el sonido más claro. Y lo más importante, se veía claramente cómo Montes amenazaba a Elena con un reporte oficial y graves consecuencias si no pagaba los productos dañados. Esto convertía el incidente en algo más que una humillación. Era un abuso de poder con consecuencias laborales. Esta prueba, junto con los testimonios, era irrefutable. El muro de silencio se había resquebrajado por completo. Sofía tenía ahora las armas para la batalla, pero el siguiente paso, el de la confrontación pública, sería el más difícil y el más peligroso. La caída de Montes, y quizás la de algunos de sus cómplices, se acercaba, pero a un costo que Sofía aún no podía medir. Sofía convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. El ambiente en la sala era tenso, pesado. Los directivos, algunos con rostros serios, otros con curiosidad, tomaron sus asientos alrededor de la gran mesa de caoba. Ricardo Montes entró, su figura imponente, intentando mostrar seguridad. Pero había una ligera palidez en su rostro, una chispa de nerviosismo en sus ojos que Sofía no dejó pasar. Él no sabía exactamente qué pruebas tenía ella, pero intuía que el juego había cambiado. Sofía, de pie al frente de la sala, no perdió el tiempo en preámbulos. Su voz era clara, firme, sin rastro de emoción. He convocado esta reunión para abordar un problema grave. Un problema que va más allá de un incidente aislado y que afecta la esencia de nuestra empresa, señaló la pantalla grande que presidía la sala. Hace algunas semanas ocurrió un incidente en uno de nuestros supermercados. Montes intentó interrumpir. Sofía, ya hablamos de eso. Una señora torpe. Nada importante. No hay que dramatizar. Sus palabras eran un intento desesperado de minimizar lo inevitable. Pero Sofía lo detuvo con una mirada. Permítame terminar, Ricardo. La frialdad de su tono lo silenció. El incidente fue el siguiente. Y con un clic, el video de la humillación de Elena comenzó a reproducirse en la pantalla. La imagen de Montes gritando, la de Elena encogiéndose, la voz fuerte y despectiva del director resonó en el silencio de la sala. Los directivos observaban, algunos con sorpresa, otros con un disimulado gesto de disgusto. Montes se vio a sí mismo, su peor versión, expuesta ante todos. Su cara se puso roja, luego pálida. El video terminó. Un silencio denso llenó el espacio. Sofía volvió a hablar. La señora que ven en este video, la que fue humillada públicamente por el señor Montes, es Elena, mi madre. La revelación golpeó a la sala con la fuerza de un trueno. Algunos directivos se removieron incómodos en sus asientos. Las miradas se dirigieron de Sofía a Montes, luego de nuevo a Sofía. El aire se volvió más pesado. Montes estaba aturdido, atrapado. Su intento de negación se ahogó en su garganta. Sofía no le dio oportunidad de reaccionar. Pero este incidente, continuó, su voz subiendo un poco de volumen, no es el centro de mi preocupación. Es solo un reflejo. Lo que realmente me preocupa es la cultura de miedo, de abuso de poder y de deshumanización que el señor Montes ha fomentado en esta división. Abrió la carpeta que Ana, la investigadora, le había entregado. Hemos recopilado testimonios, no de uno, sino de muchos empleados que han sufrido el trato del señor Montes. Despidos injustificados, amenazas, manipulaciones financieras. Mostró los documentos, las transcripciones de audios,
las declaraciones protegidas. Había pruebas de que Montes había obligado a una joven a renunciar por negarse a alterar cifras, de que había despedido a un gerente de compras por una nimiedad, de que había ocultado quejas internas. Los directivos, que antes habían defendido la imagen de la empresa, ahora veían la verdad cruda. No era un rumor, no era un desliz, era un patrón de conducta. La red de lealtades de Montes, construida sobre el miedo, comenzó a desmoronarse en esa misma sala. Sus aliados, antes firmes, ahora bajaban la mirada, sabiendo que no podían defender lo indefendible. El presidente del consejo, un hombre que valoraba la estabilidad por encima de todo, tosió y se aclaró la garganta. «Ricardo», dijo con una voz grave, «estas acusaciones son muy serias. Las pruebas que se presentan son irrefutables. Esta conducta es inaceptable en nuestra empresa». Montes intentó un último esfuerzo. «Son mentiras, calumnias. Esto es una venganza personal de Sofía. No hay pruebas concretas de nada». Su voz era un hilo desesperado, su rostro un mapa de miedo y furia. «¿No hay pruebas?», dijo Sofía con una calma implacable. «Tenemos grabaciones, correos, documentos firmados, y el video de mi madre, señor Montes, es la prueba más concreta de su desprecio por las personas. No es una venganza personal, es justicia». Uno a uno, los miembros de la Junta levantaron la mano, votando por la destitución de Montes. La decisión fue unánime. «Ricardo Montes, se le exige su renuncia inmediata», anunció el presidente del consejo. «Su cargo queda vacante a partir de este momento». La caída de Montes fue pública, devastadora. En cuestión de minutos, su poder se desvaneció. Su reputación profesional quedó irreparablemente dañada. Su red de contactos corporativos, antes tan sólida, se desmoronó, dejando al descubierto al hombre detrás de la fachada. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia de la destitución de Ricardo Montes se filtró a la prensa. No solo se habló de su salida, sino de las razones, de los patrones de conducta inapropiados y las irregularidades internas. La imagen pública de la corporación sufrió un golpe, un moretón en su reputación. Las acciones bajaron ligeramente. Los titulares no fueron amables. Sofía lo sabía. Había pagado el precio de la justicia, pero no se arrepentía. En las semanas que siguieron, Sofía inició un arduo proceso de reconstrucción, no solo de la imagen de la empresa, sino de la confianza interna. Estableció un nuevo código de ética, líneas anónimas para denunciar abusos, programas de capacitación para gerentes. Habló con los empleados, escuchó sus miedos, sus frustraciones. Se comprometió a crear una cultura de respeto, donde la dignidad de cada trabajador fuera lo más importante. No sería fácil, ni rápido, pero Sofía estaba decidida. Elena, aunque vindicada, cargaba con el recuerdo de la humillación. Las heridas emocionales no sanan de la noche a la mañana, pero encontró consuelo en la firmeza y el cuidado de su hija. Al ver a Sofía luchar por lo que era justo, por la dignidad de todos, Elena sintió que su propia humillación había tenido un propósito. Vio a su hija convertirse en una líder más consciente, más empática, entendiendo que el verdadero poder reside en la responsabilidad y el respeto, no en la autoridad ciega o el dinero. Ricardo Montes desapareció del mapa corporativo. Nadie quería asociarse con el nombre que se había convertido en sinónimo de abuso de poder. Su carrera quedó truncada. Su ambición desmedida lo había llevado a su propia ruina. Fue un ejemplo claro de que en ocasiones la justicia, aunque lenta, termina por alcanzar a quienes se creen intocables. Sofía continuó al frente de su imperio, pero ahora con una visión diferente. Había aprendido que el éxito no solo se mide en ganancias, sino en el bienestar de las personas. La experiencia la transformó, la hizo más fuerte, pero también más humana. La brecha entre los rascacielos de Santa Fe y los barrios donde vivían sus empleados seguía existiendo. Pero Sofía se propuso tender puentes, asegurar que la dignidad fuera un valor inquebrantable en cada rincón de su corporación. La historia de Elena, la mujer humilde y la madre de la dueña, se convirtió en una lección silenciosa,
un recordatorio constante de que nadie está por encima del respeto. Cuando el silencio protege el abuso, contar esa historia ya es justicia.